Bueno, este es un tema que a todos los que trabajamos con temas de biológicos pues nos interesa. Entonces, ya. Quería comenzar con esta imagen que ya ha sido recalcada durante este día, pero estamos cerca de conseguir el billón de datos en GBIF, que son los datos que están disponibles en acceso abierto en la plataforma. Y este mapa permite ver rápidamente cuál es la intensidad o cantidad de datos que están disponibles en los diferentes países a través de la red. Eso nos puede, digamos, nos da unos indicativos donde hay vacíos de información, pero también de alguna manera nos dice que sí hay una importante cantidad de datos disponibles en este momento. Y esos datos, bueno, son importantes por, esto lo recuerdo, Dairo ya lo mencionó un poco, pero ¿qué pasa con los datos que se publican en los repositorios digitales? Esos datos, digamos, dentro de esta vía que nosotros trabajamos, pues se convierten más adelante, después de procesarlos en información, esa información adquiriendo diferentes dinámicas, pues se transforma en conocimiento y la idea es que finalmente sirva para toma de decisiones. No sé si será este micrófono que está. Listo. Entonces sí, hay mucha información disponible, pero es claro que tenemos muchos vacíos de información. Y tenemos vacíos de información para poder respondernos preguntas mucho más complejas, ¿no? Como cuántas y cuáles especies existen, tanto a nivel global como a nivel nacional, inclusive pues son preguntas permanentes. ¿Cuál es el tamaño o de esas poblaciones o cuáles son las dinámicas poblacionales de ciertos grupos taxonómicos? ¿Cuál es esa distribución temporal o espacial que encontramos? ¿Cuáles de esos grupos pueden estar siendo afectados por condiciones bióticas o abióticas? Pues estas son solo un ejemplo de ese tipo de preguntas que hacen parte de esos vacíos de información que se generan cuando los datos están públicos. Igual, a pesar de que muchos datos ya están disponibles, pues estas preguntas siguen siendo o siguen estando, digamos, en el mapa. Entonces decimos, bueno, hay que colectar más datos, ¿cierto? Necesitamos más datos, ¿por qué? Porque hay regiones poco estudiadas o hay regiones que tienen poca representatividad. Hay que hacer más trabajo en campo y en laboratorio, sí es cierto. Y pues algo que nos afecta a todos, directa o indirectamente, es el apoyo y financiación a temas científicos, y creo que eso pues pasa en todos los países, y más en América Latina. Pero bueno, también ya hay datos que están ahí, pero necesitamos usarlos de una mejor manera, ¿no? Muchos de esos pues no están disponibles para su uso. ¿Por qué? Porque bien sea que no están digitalizados, ¿cierto? También en Colombia, por ejemplo, hemos identificado que hay un montón de colecciones que tienen toda la iniciativa y la voluntad de publicar sus datos, pero no tienen una persona para poner en la colección a que coja todas las etiquetas y las meta en un Excel, en un computador. Eso es común y es un escenario que digamos que tenemos mapeado. Tal vez Europa y Estados Unidos ya han superado bastante esa barrera, nosotros acá todavía tenemos un rezago grande en ese sentido. Algunos están ahí pero no son fácilmente accesibles, entonces parte de lo que les comentaba Dairo hace un momento es que muchas veces se cree que por publicar un PDF yo ya abrí mis datos, ¿no? Mis datos están ahí en una tabla, en un PDF, pero realmente si son datos abiertos, realmente tenemos acceso para poder masajear esos datos, puede que no necesariamente. Y algunos ya están ahí, ¿cierto? Pero la aprensión que también encontramos por parte de muchos publicadores es que yo no le comparto mis datos porque tienen problemas de calidad, entonces déjeme yo los arreglo y después hablamos. Y ese después hablamos se puede convertir en algo bastante a largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no conocen que hay herramientas que facilitan mucho el trabajo
y la manipulación masiva de esos conjuntos de datos, ¿no? Entonces a veces les toca, hacen el trabajo manual para estandarizar unas fechas o limpiar espacios vacíos. Entonces trabajar a pedal, digamos que les cuesta a varios de los publicadores. Bueno, parte de lo que les voy a hablar pues son los referentes teóricos. Es este documento de Arthur Chapman, que es una de las personas que más ha trabajado en temas de calidad de datos dentro de la comunidad informática de la biodiversidad a nivel global. Este documento está abierto en internet, lo pueden explorar, en la página de GIF también está disponible. Principios de calidad, creo que es un buen inicio para poder entrar a entender un poco más toda esta parte teórica de qué es calidad de datos y cómo se puede abordar. Y otra es la reunión que hicimos en 2014 en Bogotá, donde a través de un CESP como este, propusimos un taller para mejorar los datos primarios sobre biodiversidad, y hicimos una reunión con varios países. Estaba México, Brasil, Uruguay, y bueno, y allí otra de las personas que también trabaja mucho este tema, que se llama Antonio Saraiva, que es un profesor de la Universidad de Sao Paulo, pues nos dio unos referentes importantes para saber cómo podemos abordar este tema de la calidad de datos desde la parte, digamos, teórica. Entonces, hay un principio que ronda en todo este insumo teórico, y es que esto es como una premisa que siempre existe, y es que si yo meto basura a un sistema, pues también me va a salir basura. Y pues lo dicen como garbage in, garbage out, por eso lo traduzco literalmente, pero es porque, claro, puede que yo considere que mis datos obviamente valen mucho, no son basura, pero la manera en que yo los tengo disponibles, ¿no?, puede que lo que hagan hacer realmente es meter ruido a algo que, no sé, que finalmente se va a generar o va a terminar en un artículo científico o en un modelamiento de análisis. ¿Qué pasa si yo ingreso una coordenada errónea y con esa coordenada se genera un modelo de distribución potencial de una especie, ¿no? Entonces hay problemas de calidad que conllevan justamente a resultados de mala calidad de análisis y de decisiones, ¿no? Y esos problemas, ¿de dónde surgen? De la toma de datos. Entonces muchos problemas vienen desde campo. En el momento de realizar la digitalización, ¿no?, eso es muy frecuente, los errores de tipeo, al traspasar de lo análogo a lo digital. La falta de metadatos, eso también es muy común. En el Instituto Humboldt, por ejemplo, encontramos a veces, o pasó hace un tiempo que se encontraban discos de investigadores con un montón de tablas con información. Y bueno, pues muy interesante, pero esa información, ¿de dónde viene? ¿Cuándo se colectó? ¿En contexto de qué proyecto se tomó? Ni idea. Entonces también hay muchos datos que pues no están metadateados. Y bueno, y la ausencia de estándares. Y bueno, también hay mucho por hacer, ¿no? La limpieza de datos, esa corrección, prevención y políticas de calidad de datos, que es parte de lo que les vamos a mostrar en este taller. Esto es un ejemplo clarísimo de el problema que puede existir con la calidad de datos. Entonces esto es una imagen de lo que tenía GIF en su momento para 2013, y es una slide de datos publicados para Estados Unidos. Y si se dan cuenta, se supone que aquí hay un filtro solo para Estados Unidos, y encontramos pues registros alrededor de América. Hay una línea acá como graciosa en África, ¿no? Y está esto, que es como otro cúmulo de datos que, si se dan cuenta, es como un espejo, es un reflejo de esto, ¿no? Y este, que es el punto más muestreado del planeta tal vez, que es el 00, cuando se dejan las coordenadas con 00, entonces ese punto cae por acá. Después de realizar un proceso de calidad de datos, ¿no?, entonces GBIF hizo todo el trabajo de limpiarlos y darse cuenta qué estaba pasando con esas coordenadas. Entonces la cantidad ahí se ajustó totalmente, y si se dan cuenta, lo que pasaba con esto que estaba apareciendo por acá en China era simplemente un error en un signo menos en la longitud de los datos, ¿no? Y todo eso se ajustó solo, digamos, corrigiendo ese signo menos.
Entonces, esto es un ejemplo claro de lo que pasa con la calidad de los datos y lo que puede pasar luego de procesarlos y realizar una limpieza de datos juiciosa. Entonces, lo que les hablaba ahorita un poco, ¿no? Eso tiene un impacto directo, tiene un impacto directo en por ejemplo, en la generación de modelos de distribución. Entonces, en este estudio, por ejemplo, hay escenarios para el cambio climático futuros a 2050 en una región de Brasil, y si se dan cuenta hay 3 tipos de modelos donde el modelo se va ajustando mucho más a medida que la cantidad de puntos aumenta, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios pues solo son posibles no solamente porque hay más datos, sino porque también tenemos datos ajustados o con calidad. También puede afectar los indicadores, análisis y toma de decisiones políticas. Hace un rato preguntaban por la IUCN y cómo era la relación. Hay una relación directa de cómo se distribuyen las especies y las decisiones que se toman frente a las categorías de amenaza, por ejemplo. En el caso de Colombia, nosotros publicamos un reporte de estado y tendencias anual, que es este libro que se llama Biodiversidad, pues ya salió el 2016, este año por ahí en 2 meses saldrá el 2017, y estos libros pues utilizan mucho datos que se encuentran disponibles a través de estas plataformas, y bueno, pues al final con estos libros son los que leen a veces los tomadores de decisiones, las gobernaciones, los alcaldes, para tomar decisiones a nivel político. Y entonces, ¿quién nos ayuda en ese tema? ¿No? El superhéroe latinoamericano. Entonces, esto fue algo que nos vendió Antonio desde ese taller en 2014, y era ver que tenemos un héroe latino que puede ser la calidad de datos para ayudarnos a mejorar justamente en esta tarea que tenemos todos los países. Bueno, hay algunos conceptos alrededor de la calidad de datos. Es importante entender pues, que la información es darle forma a un concepto, ¿no? Es una representación de la realidad realmente. La realidad es diferente a lo que puede ser la representación de la realidad, ¿no? Entonces, para entenderlo un poco mejor, y yendo a la primera definición, ¿no? Entonces, este es el mundo real, donde tengo una imagen acá o lo que yo sé que es realmente, y luego de que eso pasa por unos datos, ¿no? Acá se me convierte en otra cosa, y puede que me esté diciendo algo desde la información, pero realmente me está representando el mundo real. Entonces los datos tienen calidad si la información derivada representa correctamente el mundo real, los hechos. Eso realmente nos dice que eso tiene calidad. Entonces un ejemplo este es un miquito endémico de Colombia, que es el tití cabeciblanco, Sagwinus oedipus, y bueno, si yo les digo Sagwinus, que sería un dato, o digo mico tití, ¿será que esos datos tienen la misma calidad? ¿Qué dicen? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque con mico tití uno puede entender cualquier cosa. Claro, pero si yo le digo a alguien de una región, muéstreme dónde están los Sagwinus de esta región, ¿será que él me va a entender? Es relativo, ¿no? No necesariamente. Esto es lo que nosotros conocemos como calidad, pero si yo estoy haciendo, no sé, un estudio etnobiológico, puede que esto, claro, es un dato, son 2 tipos de datos diferentes, pero la calidad ahí se vuelve relativa, ¿no? Entonces, volviendo un poco, esto igual me está representando la realidad. Esta es la realidad científica y esta es la realidad de una comunidad que entiende qué es esto. La segunda definición es la satisfacción del consumidor de datos, obviamente. Si un consumidor está satisfecho con un servicio, con un producto, con un requerimiento que se le haga, pues podemos decir que ese servicio tiene calidad para esa persona, ¿no? Entonces esta es una tabla que nos muestra como las expectativas que puede tener una persona que necesita una información y saber si realmente eso sí se está llenando o no se está llenando. No voy a entrar, vamos a tener aquí un poco.
Más bien voy al ejemplo directo. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un requerimiento de un consumidor de datos que me dice, el dato debe tener nombre científico y debe ser suministrado a nivel de especie. Entonces, ¿este dato tiene calidad? Ahí vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Tiene calidad este dato de acuerdo al requerimiento? Parcialmente, exacto, tiene una calidad baja, podríamos decir. ¿Tiene nombre científico? Sí, pero aquí me lo piden suministrado a nivel de especie y me está dando solamente el género. Y entonces ahí vuelvo a entrar a, ese dato puede ser útil, pues no sé, si yo estoy estudiando la distribución de primates en Sudamérica, aunque esto no esté a especie, es un dato que me sirve, ¿no? Y la definición 3, que es de las más utilizadas, espero no herir susceptibilidades, es el tema de la usabilidad, o lo que se conoce como fitness for use, ¿no? Un dato tiene calidad si es adecuado para ser usado, ¿no? Entonces, aquí este artículo puede que a él no le sirva, pero sí puede ser útil para otras personas, ¿no? Oh, wow. Listo. Entonces, bueno, hay un concepto alrededor de esto y es que la calidad de datos realmente es un concepto idiosincrático. Entonces es como si yo viera un cuadro de Kandinsky y pues para alguien puede ser un montón de tachones y colores que no me dicen nada. Otro puede ver ahí, no sé, una puerta de una casa, le puede dar la interpretación que quiera, para algunos puede ser bonito, para otros puede ser feo, ¿no? Entonces es propio del individuo que lo está mirando, ¿no? De definir la calidad de datos es similar a definir eso, que es bonito, que es bueno, es divertido. Depende. Y alrededor de eso pues hay unos conceptos, unas palabras clave importantes que tenemos que tener en cuenta. La más aceptada sería usabilidad de los datos, ese fitness for use que les mostraba. Entonces el uso es esa calidad en relación con un propósito. Por ejemplo, si yo necesito usar esos datos para generar modelos de distribución o para generar una lista nacional de especies. Esos datos, para cada propósito, pues existe un determinado tipo de datos, ¿no? Para, por ejemplo, hacer un modelamiento yo necesito datos con coordenadas, si no, ese dato no me sirve. Si estoy haciendo un modelo de distribución, pues un dato sin coordenadas no me sirve. Y de acuerdo a eso, entonces la usabilidad, pues para cada tipo de datos existen también algunos atributos a cumplir dentro de esa usabilidad. Entonces yo puedo definir si ese dato es usable, si es completo, si es consistente, si tiene precisión o si es exacto, por ejemplo. Y entonces dentro de ese término de usabilidad, ¿quién define si esos datos son usables o no? El usuario, la persona que los va a utilizar. ¿Cómo? Pues leyendo, oyendo a esos datos y a esos metadatos, él decide si realmente esos datos para él son usables, para su pregunta de investigación. Entonces, de pronto sí lo sospechaba desde un principio, que este era el camino, esta era la usabilidad que él necesitaba. Se puede hacer una evaluación de esa calidad, ¿no? Entonces yo puedo, a partir de unos datos, que puede que tengan algunos ruidos alrededor, hacer una evaluación completa de esos datos y definir si esos datos realmente no son usables y separarlos, es decir, estos realmente no me sirven, voy a trabajar solamente con estos, ¿no? Y hago una evaluación de la calidad. O también puedo abordar la calidad desde la validación y no solamente decir que aquí no son usables, sino que a partir de un proceso de calidad, datos que no son usables los vuelvo usables, los valido, los corrijo y los ajusto para que sean usables para mi propósito. Entonces, dentro de esto de la evaluación de calidad, nosotros tenemos como estos tres pisos o tres niveles. Uno son los dominios, que me hablaría específicamente de el tipo de dato, el tipo de calidad el tipo de dato que necesito dentro de la calidad, dentro de la evaluación. Entonces tenemos, por ejemplo, en el campo taxonómico o en el campo geoespacial, la dimensión da razón de esos aspectos a los que yo necesito darles calidad, si es completo, si es exacto, si es consistente. Y en la base pues están los problemas, ¿no? Los valores perdidos o faltantes,
si hay registros duplicados, que es algo que pasa, por ejemplo, constantemente en las colecciones, a veces pasa mucho esto. Y bueno, para tener un ejemplo, entonces los dominios más utilizados o más comunes serían estos tres, a los que le abordamos siempre que entramos a este tema de calidad de datos, de biodiversidad específicamente. Entonces uno es el tema geoespacial, es decir, los datos que tienen coordenadas o que están georreferenciados, y la manera en que se documentan las regiones político-administrativas. Nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos un referente para la parte político-administrativa, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. No sé si aquí tienen un referente, en Chile tienen un referente así para lo geográfico. Ok. Entonces, puede que algunos digan, sí, yo utilizo ese referente, pero otros no necesariamente, ¿no? Entonces, las localidades o los departamentos los nombran de una manera y no se guían solamente por una entidad que determine esto. Frente a la taxonomía, entonces, claro, los nombres científicos, los niveles taxonómicos es algo también que hace parte de esos dominios en los que se aborda la calidad de datos. Y los formatos, que tienen que ver directamente con el tema de la estandarización, los errores de tipeo, formatos de fecha, es muy común, formatos de coordenadas, si hay caracteres especiales y bueno, un montón más de temas asociados. En la dimensión, entonces, realmente esa dimensión es ese aspecto medible de la calidad del dato. Entonces yo puedo decir que una dimensión, para este ejemplo, es la precisión. Si yo estoy en un dominio geoespacial, la dimensión, en este caso, la precisión, es directamente decir que esto es más preciso que esto, porque tiene más decimales, ¿no? Entonces esa coordenada realmente es mucho más acertada, o está más ajustada. Y en el dominio taxonómico igual, entonces yo puedo ir por las diferentes categorías taxonómicas, pero si en este llegué a clase y en este no, pues realmente este es más preciso. Listo. Y hay unos problemas que estaban ahí en la base cuando les mostré esa imagen, que es todo lo que puede degradar la calidad para una o más dimensiones. Esto es un problema común, entonces, no sé, escribir Brasil con Z o Brasil con S. En Colombia nos pasa mucho con las tildes, entonces nos envían Medellín sin tilde, Chocó sin tilde, problemas de ortografía, digamos básicos, los registros duplicados, inconsistencias en los datos, donde una coordenada no corresponde, puede que no corresponda a ese lugar específicamente, y bueno, ahí hay un sinnúmero de cosas. Y alrededor de esto está algo que Katia había mencionado, que es la cadena de la información. Entonces, ¿cómo se desenvuelve esa cadena de la información? Lo primero es que todo comienza con una planificación, o idealmente debería comenzar con una planificación. Yo antes de ir a campo y tomar los datos, y yo tengo mi pregunta de investigación, pero muchas veces no se planifica cómo voy a tomar los datos, qué voy a utilizar, qué elementos voy a documentar. Entonces muchas veces se va a campo, es como vamos a colectar y a ver qué sale. ¿Sí? No siempre, pero en muchos estudios pasa. Como toman datos y después vienen y los procesan. Pero si realmente hubiera una planificación mucho más juiciosa, pues más adelante se podrían tener menos errores en el camino. Luego viene pues la captura de datos y documentación de eso en campo. De ahí de lo análogo entonces pasamos a la parte digital, cómo volver todo esto que capturé en datos digitales. Y después entonces podemos sobre estos datos que se digitalizaron realizar un control de calidad frente a esto estos datos que se tomaron y ver si de pronto aquí puedo detectar errores importantes. Y bueno, finalmente después de ese control de calidad entonces llegamos a la publicación. Pero en esa misma vía, entonces a medida que yo voy avanzando en la cadena de la información, devolverme tiene un costo mayor dentro de la corrección de errores. Es decir, es mucho más costoso corregir un dato que ya está publicado, a si lo corrijo de pronto acá, ¿no? Hay cosas que tengo que ajustar en la captura. Y pues bueno, si tengo una muy buena planificación, seguramente esto al final va a ser un resultado positivo. Entonces hay tres mecanismos de mejora, digamos, que están identificados. Uno sería la prevención, evitar que se presenten esos errores previo a la creación de los datos, es decir, dentro de la misma planificación, ¿no? O en la toma y captura del dato.
La detección y limpieza, que es cuando, listo, yo ya tomé el dato, pero yo puedo saber qué es lo que tengo mal y ajustarlo. O simplemente si el dato ya está publicado, no hay nada que hacer, ya lo encontramos así, pues yo lo puedo detectar y generar recomendaciones de limpieza para, en este caso para el publicador, ¿no? o la persona que originó el dato. Y ya, eso sería por ahora como todo el tema teórico de calidad de datos. No sé si tienen alguna pregunta. La idea es que ahora viene Katia a contarles acerca de, bueno, qué herramientas tenemos, qué abanico de herramientas tenemos para solucionar este tipo de problemas que se nos presentan en el camino, pero que pues acá de alguna manera está el fondo o el marco de lo que tiene que ver con calidad.